Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Siempre es una bendición cuando nos reunimos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor es real, es poderoso, y Él nos ha dado su palabra para que a través de ella podamos caminar quieta y reposadamente. Si confiamos en Dios, veremos su gloria, veremos su poder, su cuidado en medio de toda esta contingencia que hoy vivimos. Dios no nos abandona nunca, Él siempre está con nosotros. Como lo dice su palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy vamos a hablar sobre el poder tras la Babilonia religiosa. Vamos a ver uno de los juicios más tremendos, ¿verdad?, que se puede ver en la Escritura. Apocalipsis 17, versículo 7 al versículo 18. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para salir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En el fin de los tiempos, Jesucristo volverá nuevamente a la tierra. Volverá para establecer justicia en la tierra, traerá a la sociedad y traerá el gobierno perfectos e ideales y la adoración pura y el servicio a Dios. Pero antes de hacerlo, tiene que destruir todo lo impío y malo de este mundo. La justicia no puede coexistir con lo impío y lo malo. Esto significa que toda falsa religión también debe ser destruida. El tema de este pasaje es la destrucción de la Babilonia religiosa, de la falsa religión del mundo. Recordemos que habrá una religión mundial en el final de los tiempos. La adoración del Estado y su dirigente, el anticristo, a todos se les requerirá por ley que den su primera lealtad al Estado, de lo contrario enfrentarán la muerte. Esta religión mundial, esta adoración del gobierno y de su dirigente es lo que se quiere significar por Babilonia religiosa. Apocalipsis capítulo 17, versículo 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La Babilonia religiosa o falsa religión es un misterio. Cómo un grupo de personas puede proclamar creer y seguir a Dios y aún así honrar y colocar a los dirigentes, a los gobiernos, a los estados, las doctrinas y los rituales por sobre Dios. Esto es un misterio. Es una hipocresía, es un fraude, una religión falsa. ¿Cómo un grupo de gente puede proclamar creer y seguir a Dios y aún así asesinar a millones de personas porque la gente no cree lo mismo que ellos? Esto es un misterio, es una hipocresía, un fraude y una religión falsa. Veamos algo sobre el cuerno pequeño.
En el libro de Daniel, capítulo 7, se encuentra la narración de un extraordinario sueño profético que tuvo Daniel durante el primer año del reinado de Belsasar. Asimismo, a este profeta se le dio la interpretación del mismo. Examinemos esta asombrosa visión, la cual citaré en una forma condensada de los versículos del capítulo 17, versículo 1 al 8. Daniel 7, 1 al 8 dice: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Si hiciésemos un bosquejo de interpretación histórica, realmente nos orientaríamos en el sentido de hacia dónde nos conduce este pasaje. En el versículo 4, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Este es el imperio babilónico. El versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Este versículo 5 se refiere al imperio medo-persa. Las 3 costillas son Babilonia, Egipto y Lidia. El versículo 6 nos dice a nosotros: después de esto miré, y aquí otro semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. El versículo 6 es Grecia. Las 4 cabezas son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Casandro gobernó Grecia. Lisímaco gobernó Asia Menor. Seleuco gobernó Siria y Babilonia. Y Ptolomeo gobernó Egipto. Estos son los generales en los cuales se repartió el imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, de la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. El versículo 7 es Roma pagana. El versículo 8
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Ese cuerno pequeño, esa es la nación gótica oeste. Los 10 cuernos son las 10 naciones en las cuales se convirtió el Imperio Romano después de su caída. Vándalos, suevos, visigodos, ostrogodos, lombardos, érulos, francos, alamanes, hunos y burgundios. El cuerno pequeño del capítulo 8 es el papado. Los 3 arrancados son los lombardos, los vándalos y ostrogodos. Esas 4 bestias, la primera bestia que veíamos que salía del mar es Babilonia. La primera de estas 4 grandes bestias era como un león y tenía alas de águila. En esta visión de Daniel capítulo 7, el imperio que había sido representado en Daniel capítulo 2 por los metales más preciosos y costosos, ahora era representado por el rey de las bestias con las alas del rey de las aves. La visión se cumplió en el antiguo imperio babilónico y en su espléndida ciudad capital, Babilonia, cuyo esplendor ha venido a ser leyenda. En Isaías capítulo 13, versículo número 19, y Babilonia, dice Isaías 13, verso 19, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Se refieren a este imperio de esplendor de oro y de fuerza de león, como hermosura de reinos y ornamento y grandeza de los caldeos. En Isaías 14, versículo 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Se le llama la ciudad codiciosa de oro. Tú eres aquella cabeza de oro, se le dijo a través de Daniel al rey Nabucodonosor. Daniel 2:38. Y donde quiera que habitaban hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y en Jeremías la describe como alabada por toda la tierra. Jeremías 51, versículo 41. ¿Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? El primer imperio manifestado a través de la estatua de Nabucodonosor como el sueño que el Señor le da a Daniel, ¿verdad? Y le presenta Babilonia. Babilonia, el grande imperio babilónico. Posteriormente, después de Babilonia viene el imperio medo-persa. En Daniel capítulo 2, el imperio medo-persa se representó con el pecho y los brazos de plata de la gran estatua. Esa estatua de 30 metros de alto. Este mismo imperio se representó en el capítulo 7 con la imagen de un oso que se alzaba de un costado. Hasta ese momento había estado descansando y tenía 3 costillas en la boca. En el año 550 a.C., Ciro el persa conquistó a Ecbatana, capital del reino Meda, y desposeyó a Astiages, su rey. Él unió Meda con el reino persa. De ahí surgió el imperio medo-persa. Creso, rey de Lidia, cuyo nombre aún se asocia proverbialmente con grandes riquezas, atacó a los persas. Pero este fue destruido por Ciro, quien en su lugar tomó Sardis, su capitolio. Luego Ciro atacó a Nabónido y al ejército principal de Babilonia. Habiéndolo derrotado exitosamente, marchó a la ciudad de Babilonia y la conquistó. Su hijo Cambiases conquistó Egipto. Las 3 costillas en la boca del oso representan a Lidia, Babilonia y Egipto.
La conquista de Egipto por los persas fue mayormente afirmada por Darío I, del 521 al 486 a.C. Luego terminó de hacerlo Artajerjes, del 486 al 467. Después del imperio medo-persa, se presenta el imperio griego. En el capítulo 7 de Daniel, el antiguo imperio griego se asemeja a un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Esto es un simbolismo perfecto del surgimiento y de la subsecuente división en 4 del gran imperio griego bajo Alejandro el Grande. Era un genio militar. El leopardo es un animal muy veloz, y este fue un factor muy importante en las técnicas militares y las conquistas de Alejandro el Grande, las cuales edificaron su imperio. Las alas de leopardo también representan la velocidad y agilidad en las maniobras políticas. Y las 4 cabezas representan las 4 subdivisiones de su imperio, después de su muerte. Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Darío III fue conquistado por Alejandro en las 3 batallas de Granico, en la batalla de Isus y Gaugamela. Su sueño era forjar a Europa y a Asia en una sola unidad política y cultural, y posiblemente lingüística. Él murió antes de que este sueño se pudiera cumplir. Cuando vemos los imperios, nos ubicamos realmente en el tiempo. Ahora veamos el 4º imperio manifestado a través de la estatua de Nabucodonosor y del sueño de Daniel. En Daniel 7 se profetizó que el 4º imperio sucesivo era el imperio romano. Sería algo espantoso y terrible y en gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Este es el surgimiento predicho del antiguo imperio romano que sucedió al griego y existió desde antes de Cristo hasta después de Cristo. Durante su reinado de conquista, nuestro Señor y Salvador Jesucristo vivió y murió por los pecados del mundo. Y durante la era del Imperio Romano se completó el canon del Nuevo Testamento. Podemos ver que conforme los romanos decayeron moralmente, su imperio empezó a desunirse de las juntas hasta el siglo V después de Cristo. Era solo cuestión de tiempo para que toda la estructura, especialmente la mitad oeste del imperio, cayera en pedazos. Y cayera frente a las incursiones militares de lo que los romanos llamaban las hordas bárbaras, que estaban atacando la parte noroeste. En el 410 después de Cristo, Honorio era el emperador que reinaba en ese entonces, y llamó a todas sus legiones que estaban en Britania a que regresaran a Europa para ayudar a defender sus fronteras europeas. Por lo tanto, bajo el decreto de Honorio, Britania fue evacuada totalmente por los romanos en el año 410 después de Cristo. Esto solo contribuyó a retardar el desastre final hasta el año 476 después de Cristo. En ese agitado año, Rómulo Augustulo, el último emperador romano del oeste, fue destronado por Odoacro, el líder de los Erulios. En cumplimiento de los capítulos 2 y capítulo 7 de Daniel, el imperio europeo empezó su subdivisión en 10 diferentes reinos: vándalos, suevos, visigodos, ostrogodos, érulos, francos, alamanes, hunos, lombardos y burgundios.
Daniel había predicho que estos 10 dedos o cuernos no se unirían el uno al otro. En lugar de eso, se unieron a la ideología papal. Britania también se toma en cuenta por la mayoría de los eruditos, pero desde la perspectiva histórica hacemos bien en recordar que bajo el decreto de Honorio, Britania fue evacuada totalmente. Esto sucedió 66 años por lo menos, una generación antes de que Rómulo Augustulo fuese depuesto. Britania también fue invadida por los anglosajones antes del año 476 después de Cristo. Hemos visto cómo la historia y la profecía nos han traído al punto del cuerno pequeño de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 8 y versículo 24. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y los 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Lo que necesitamos ahora es dar un vistazo retrospectivo en la historia para ver si esta profecía se cumplió con exactitud. En el año 533 después de Cristo, el cuerno de los vándalos en África, Córcega y Cerdeña, y un poco después, el cuerno de los ostrogodos en Italia, fue desarraigado por las fuerzas justinianas bajo el mando de Belisario. El cuerno lombardo fue erradicado por Pepín y Carlomagno. Para el año 752 después de Cristo, los 3 cuernos que presentaban una amenaza al surgimiento del cuerno pequeño, o al obispo de Roma, o al papado emergente, fueron desarraigados completamente. Exactamente como fue predicha, se cumplió esta gran profecía. ¿Por qué se nos ha dicho que el cuerno pequeño está por venir? Porque es exactamente esto lo que Roma quiere que creamos los evangélicos. Se nos ha dicho de la semana de Daniel que va a ser trasladada a la semana 70 al final de los tiempos. Se nos habla de que estas cosas o el cuerno pequeño va a acontecer al final de los tiempos. La diversidad de este cuerno pequeño fue vista por Daniel. No solo reclamaría un dominio temporal, sino que también un dominio espiritual. También sabemos que sin lugar a dudas sería un poder romano. La cuarta bestia de Daniel capítulo 7 fue Roma. Preeminentemente tenía que surgir de entre 10 nuevos reinos. La identidad exacta aumentó con la predicción de que derrotaría 3 reinos o cuernos que resistieron su surgimiento. También hablaría grandes cosas contra el Altísimo. Las bibliotecas están llenas con textos que documentan estas grandes palabras de desprecio en contra del verdadero cristianismo bíblico. Podemos verlo a través de lo que usted y yo conocemos. ¿Acaso el papado no es lo suficientemente distinto a todos los otros reinos de Europa occidental para identificarlo como el cuerno pequeño? ¿Qué otro monarca reinante del cristianismo pretendía o pretendió autoridad apostólica o gobernó a los hombres en el nombre de Dios? ¿Acaso el Papa usa vestimenta real? No, sino que lo hace en traje sacerdotal. ¿Acaso usa corona? No, sino que una tiara triple para mostrar que reina en el cielo, en la tierra y en el infierno. ¿Acaso esgrime un cetro? No, sino que un báculo o cayado para mostrar que él es el buen pastor de la iglesia. ¿Acaso sus súbditos le besan la mano? No, sino que el dedo del pie.
Verdaderamente este poder es diferente del resto. Tanto en las cosas grandes como en las pequeñas, es pequeño en tamaño, pero gigantesco en sus pretensiones. Daniel dijo que este terrible cuerno pequeño haría guerra contra los santos y prevalecería contra ellos. ¿Acaso Daniel está diciendo que los santos de Dios tendrían que enfrentar esta opresión y soportarla pacientemente? Sí, así es. Y sí, así lo hicieron. Por 13 siglos, los santos de Dios fueron vencidos por aquel cuya apariencia era más espantosa que todas las otras. Se ha calculado que los papas de Roma, directo o indirectamente, han participado en el asesinato de alrededor de 50 millones de mártires. Y Dios no olvida estas cosas. Apocalipsis 17, versículo 8 al 11. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. El apóstol Juan se le dio una gran revelación en cuanto a la identidad de la bestia que era y no es y será. En el libro de Apocalipsis, esta es la tercera aparición de la bestia de 10 cuernos. Históricamente, primero apareció como la Roma pagana. Luego pasó por la transición a Roma papal. Su tercera aparición es en nuestros tiempos. Esta se manifestará en la Comunidad Económica Europea y abrazará una mentalidad socialista. Juan dice que debemos ver hacia la ciudad de los 7 montes. Para reconocer debidamente a esta bestia, esta ciudad solo puede ser el Vaticano de Roma. En el tiempo de San Juan, Roma era llamada hasta el día de hoy la ciudad de los 7 montes. Ya se han identificado los nombres históricos de estos 7 montes. La ciudad romana de los 7 montes también tenía una fiesta nacional anual llamada Septimontium, la fiesta de los 7 montes. En las monedas y medallas imperiales de los días de Juan, las cuales se encuentran en varios museos, encontramos a Roma representada orgullosamente como una mujer sentada sobre 7 montes, la indisputable matrona del mundo, como era en ese entonces, aun como se representa en el libro de Apocalipsis. Esta Babilonia del Apocalipsis aún estaba en el futuro de los días de Juan, y aunque estaría localizada en la ciudad de los 7 montes, sería diferente al imperio pagano. De hecho, será espiritual. El cardenal Bellarmine fue uno de los más grandes pensadores y controversialistas de Roma y declaró: Juan, en el Apocalipsis, el libro de Revelación, llama a Roma Babilonia. Otro gran escritor romano, el cardenal Baronius, dijo: Roma es señalada como Babilonia. Todos lo confiesan. El obispo Bossuet, otro de sus pensadores, dijo: todos los padres enseñaron que la Babilonia del Apocalipsis es Roma. De igual manera, el obispo Walmsley, Alcázar y numerosos otros teólogos católicos romanos han admitido lo mismo. Para poder contestar esta duda, de hecho es una revelación, debemos ver la historia de Roma. No es muy conocido que tuvo 7 formas de gobierno o fundamentos de poder antes de que apareciera la 8ª forma. H. Grattan Guinness identificó estas diferentes formas de gobierno. El gran poder romano existió bajo 7 distintas formas de gobierno enumeradas por Livy, Tácito e historiadores en general. Roma sucesivamente fue gobernada por reyes, por cónsules, dictadores, decemviratos, tribunos militares, emperadores militares o césares y emperadores déspotas. 7 reyes formaron la primera cabeza y permanecieron por 220 años. Los cónsules,
tribunos, decemviratos, el concilio de 10 magistrados que duraron del 451 al 459 y escribieron el código de la ley de las 12 tablas. Y dictadores fueron las siguientes 4 cabezas y gobernaron Roma en turnos por casi 500 años. Continuaron 65 emperadores césares y gobernaron el mundo romano por 500 años más. Ahora el hombre de pecado, el anticristo, será la última y más importante cabeza de esta misma bestia romana. Debemos recordar que Juan escribió el Apocalipsis en el tiempo de los Césares. La profecía decía que 5 han caído. Cayeron los reyes, cónsules, dictadores, decemviratos y tribunales militares. Ellos ya han caído, ya pasaron. Y uno es. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La sexta forma actual son los Césares, es cuando Juan está escribiendo. Y el otro aún no ha venido, refiriéndose a los emperadores, que es la séptima forma de gobierno. Juan dijo que después que las primeras 7 formas de gobierno pasaran, otra forma de gobierno, la octava, se levantaría e iría a perdición después que cayó el último emperador en el año 476 después de Cristo. La octava forma de gobierno, el papado, ascendió al poder. ¿Quién se atreve a negar que era de los 7 anteriores? ¿Acaso el papado reclama aún al día de hoy el título de máximo pontífice, el cual fue ostentado por todos los emperadores romanos? Es fácil de entender. Esto no es un misterio, es una revelación. Por muchos siglos nosotros, los creyentes, creímos esto. Y habíamos distorsionado las 70 semanas de Daniel. Si seguimos creyendo que la semana 70 de Daniel, su profecía de las 70 semanas, que esta semana última 70 está por venir o ocurrir, y que los sellos, las trompetas, las copas del libro de Apocalipsis están circunscritos para este tiempo, en lugar de desenvolverse progresivamente durante el tiempo de la iglesia, entonces el más grande testimonio de la palabra de Dios en contra de la iglesia apóstata será destruido. La revelación dada a Juan es clara. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes: Palatine, Quirinal, Aventine, Caelián, Viminal, Esquiline y Janiculán. Estos montes es donde se asienta la iglesia del Vaticano. Esta es la grande ciudad que gobierna el mundo. Muy bien, hermanos. Dejamos aquí este estudio. Que Dios les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le pido al Señor que Dios los guarde, que permanezcan en la palabra siempre. Le pido al Padre de las luces que el Dios del cielo les dé la sabiduría y la gracia que necesitan. Siembren buenas semillas con sus hijos, con las generaciones que les siguen. Compártanles del Señor. Díganle cuánto Dios los ama y que es necesario que ellos permanezcan en obediencia a los mandamientos y ordenanzas de Él. Verán su gloria y su poder manifiestos a su favor. Él peleará sus batallas y Él los librará. A Él sea el honor y la gloria por siempre. En el nombre del Señor, desde aquí yo los bendigo. Les digo que los extraño, que anhelo y deseo estar allá con ustedes, pero ahorita es por este medio. Así que yo los bendigo, sean guardados en el hueco de la mano del Señor, y gracias por estar aquí con nosotros. En el nombre del Señor, la paz de Dios sea con ustedes. Amén.